Pues muy bien, vamos a empezar a seguir con esta aventura. Ya hicimos una primera reflexión y lo que nos sigue ahora es pensar un poco más en este reino de la Nueva España, cómo se inserta en la realidad de todo el imperio y cómo se organiza, cómo está organizado. Y para ello tenemos que adentrarnos un poco en ciertos elementos que tendrán lugar en España misma. En México, cuando estudiamos estas etapas de la historia, en realidad solo se ve el escenario de América, ¿no? Ahí hay unas culturas y por eso se nos pide normalmente una identificación, una empatía con los pueblos que estaban ahí. Una empatía total que es necesaria, claro, eso es parte de nuestra raíz. La cuestión es que solo vemos ese escenario y se nos identifica por completo, digamos, en el sentido de idéntico, como nosotros igual a indígenas. Y no, como estuvimos platicando, ciertamente hay una fusión, hay un momento en el que comienza esta fusión. La conquista, como habíamos mencionado ya, no es en realidad una conquista española, sino es un ejército mestizo, ¿no? Hispano e indio, y ese es el que realiza la conquista. Después de eso viene la organización, vienen ciertos periodos de violencia, desgraciadamente, y después, poco a poco, nos va asentando todo y hay que pensar en una realidad nueva. La verdad es que los reyes católicos, desde que Colón llegó al Caribe, a las Antillas, están pensando en este imperio, pero están, digamos, aprendiendo también ellos, ¿no? Cada uno tiene su experiencia como gobernante. Castilla y Aragón se juntan de estos reinos y también tienen ya, digamos, posesiones en distintas partes, pero poco a poco aquello va creciendo y las dificultades van también en aumento. Y las dificultades no solo de administración, sino de conceptualización. Cómo imaginar realmente un imperio que funcione. Y que funcione con las distancias tan grandes con las que se va a encontrar. Cómo elegir las autoridades, cómo disponer las leyes, ¿no? Eso ya vamos a ir adentrándonos un poco más cada vez en esta realidad, porque es muy interesante, ciertamente, toda esta discusión, ¿no? No es nada más de, bueno, qué derechos, no existía el derecho internacional. El derecho internacional se inventa aquí, y con todos estos elementos, uno comienza a fluir la realidad del imperio, que tiene muchos reinos, y uno de esos reinos, uno de los más importantes, es el reino de la Nueva España. Seguimos entonces con nuestras presentaciones, con los esquemas, para ir viendo cómo se desarrolló este virreinato. Y bueno, pues lo primero es entender eso. Este no es una mera colonia. Jurídicamente es un reino, como hay otros. Ahorita veremos un poco más a detalle este aspecto, pero comienza a ver esta cuestión, bueno, en la parte jurídico-legal, cómo vamos a proceder, qué hay en España y qué es lo que hay en los territorios que poco a poco se van obteniendo, se van ganando, o con los que se comienza a ver este encuentro, y comienza a debatirse.
De hecho, hasta donde yo entiendo, la verdad no sé, no conozco ningún otro caso de un imperio que se haya planteado en la cuestión de hacer ese imperio como una tarea también dentro del campo de la ética. Hubo un momento hacia mediados del siglo XVI en el que eventualmente se estuvo a punto de detener todo, ¿no? Hubo una serie de discusiones, lo que tan válido era lo que se estaba haciendo, qué tan justo era lo que se había hecho ya y lo que se podía hacer en adelante. Y a partir de ahí se tomó una serie de decisiones. Hubo la discusión de, bueno, nos salimos en un momento dado, si no se está haciendo algo justo, nos vamos. No, no se trata de aplastar, ¿no? De destruir. Tenemos que una encomienda. Ese es un aspecto fundamental. Se puede o no estar de acuerdo con la Iglesia, con la religión católica, pero los reyes católicos en un primer momento, a ellos les va a tocar y después heredarán esta disposición de manera especial. Todos los reyes de la casa de Habsburgo irá variando un poco la visión, como veremos más adelante con los Borbón, pero hay una idea de lo que tenemos que hacer es una misión de llevar una serie de bienes culturales, ¿no? Y en este sentido está la discusión. Bueno, es que así como se está haciendo, no lo estamos logrando. No estamos llevando ningún bien, estamos haciéndole un mal. Entonces, bueno, la cosa era, ¿se destruye todo o se corrige el camino? Eventualmente, parte de la discusión fue, bueno, ¿y si nos vamos nosotros? Las rutas marítimas ya están abiertas. ¿Quién va a llegar? ¿Estarán ellos preocupados realmente por hacerle un bien a esta gente? ¿O, como hemos visto en otras latitudes, llegarán a destruir? Se optó finalmente, bueno, vamos a seguir con la labor y vamos a tratar de corregir el rumbo, ¿no? Lo que no se haya hecho bien, bueno, pues mejorarlo. Tal vez no era solo la cuestión legal o el planteamiento legal inicial, pero había que ampliar, detallar, precisar una serie de elementos para que esto pudiera funcionar. Una de las cuestiones se insiste mucho en esto, que había la idea de que los indígenas americanos no tenían alma. En realidad esto no es muy preciso. Sí hubo, claro, hubo españoles que intentaron argumentar esto para aprovecharse naturalmente. Los aprovechados siempre han existido, existen y existirán. Entonces sí, había, y hablados en cierto sentido con la filosofía aristotélica, estamos en el Renacimiento. Hay personas naturalmente superiores, otras naturalmente inferiores, y el superior puede estar por encima y esclavizar eventualmente al que es naturalmente inferior. Hay algunos españoles que intentan argumentar de esta manera. Pues desde un principio era evidente que no era así. Colón, que tenía ideas esclavistas, de hecho en su descripción, describe no solo que son personas, y la describe así, son gente, no habla nunca de ellos como animales, ¿no? Son gente hermosa, dice, gente de ingenio, es decir, es racional también, ¿no? Aún así, claro, él conservaba ciertas ideas, pero eso se tratará de corregir. Hubo desde el principio una defensa por la figura o por la persona del indígena en muchos ámbitos. Una de las personas destacadas en este sentido será el propio Papa Paulo III. Él está en el Vaticano, él está lejos de esta realidad, pero le llegan cartas de una manera especial, le llega una carta del obispo de Tlaxcala que le dice, oiga, aquí hay personas que están alegando esta cuestión de que los indígenas no tienen alma. Es muy importante que el Papa, con toda la autoridad que tiene dentro del mundo occidental y para España misma, se pronuncie de manera muy, muy clara y que de una vez por todas quite esta posibilidad del argumento de los seres sin alma. Y entonces Pablo III redacta
un texto jurídico, ¿no? Dentro de los documentos pontificios, pues hay distintas categorías, hay cartas apostólicas, hay encíclicas, hay bulas, y la bula tiene un carácter más bien de orientación jurídica, de orientación legal. Y esta, la bula Sublimis Deus, que es una bula muy breve, dice más o menos bueno, que es una aberración completa, que se piense que hay personas que no tienen alma. Dios les hizo a todos iguales. Podríamos decir que este documento, como documento oficial, es la primera declaración así oficial de los derechos humanos, de los derechos universales, porque es muy claro. No hay posibilidad de que se tomen sus vidas, sus bienes, sus tierras, ¿no? Sí, procuren evangelizarlo, es claro, obviamente es el Papa y está muy empeñado en este aspecto, pero sí es muy enfático en que no deben ser violentados. Si en un momento dado no se convierten, no por eso se les deben quitar sus bienes. Ellos siguen manteniendo sus derechos porque son personas, porque son hijos de Dios desde el punto de vista del Papa, y eso les da una dignidad por sobre cualquier otro ser. Entonces, de ninguna manera se autoriza que alguien pueda estar subyugando a estas personas. Esto es en 1536. Desde antes hay esta intención. La primer gran defensora de los indígenas fue la extraordinaria y maravillosa Isabel de Castilla, Isabel la Católica. Ella recibe a Colón después del primer viaje. Colón le lleva a unos indígenas, eventualmente es un regalo. Bueno, mire, estas cosas bonitas que le traje, a pesar de que las entienden como personas. Y Isabel se extraña, dice, bueno, pues se maravilla, claro, con estas personas diferentes a cualquier otra que hubiera conocido ella, pero pide que de inmediato se les regrese y que se les restituya, ¿no? sus derechos. No solo hace eso, entonces ella deja un testamento, y en el testamento un anexo, el anexo del testamento es un codicilio, y ella deja estas ideas muy claras sobre lo que se debe hacer en términos de buen trato y de justicia para con los indígenas. Estos textos de Isabel la Católica se reflejan también después en una serie incluso de disposiciones legales, ¿no? El primer gobierno, bueno, de los primeros gobiernos en el Caribe, con el gobernador, con Obando, ella le va a mandar, bueno, ya incluso firmados los dos, el rey y la reina, una serie de disposiciones para el buen trato de los indígenas, para que se les den tierras, para que se les enseñen nuevas técnicas para sembrar, para que se les dé un pago justo. Y no solo eso, sino que hay la idea, ya no es nada más no sacar, ¿no? Y llevar cultura, sino de mezclarse con ellos, de hacerse uno con ellos. Y en ese sentido, una de las leyes muy notables, encontrarán el texto completo en el Banco de Recursos, en los textos de apoyo, el texto completo de una de las disposiciones en las que viene la indicación expresa de que se promuevan los matrimonios mixtos, que se promueva el matrimonio de españoles con indígenas y de españolas también con indios. Y de esa forma ir haciendo un pueblo nuevo. Eso ya está, esa visión, esa idea con Isabel la Católica. Y esto continúa, ¿no? Como vimos en el codicilio, ella le deja instrucciones a su hija, instrucciones que después también recibirá el nieto, Carlos I, primero de España y quinto de Alemania, y él también se empeñará en este aspecto mientras está en el gobierno. Todos sabemos que no muere, digamos, antes de dejar el trono a su hijo, sino que abdica antes y hace un testamento político que le deja a su hijo con estas indicaciones. Ya no solo es el nieto, sino el bisnieto de los reyes católicos. Y quizás, de hecho,
Felipe II será el que más empeño pondrá en esta labor de cultura, ¿no? De cultura cristiana. Lo que dice el texto de Carlos I es, y señaladamente, cuanto al gobierno de las Indias, es muy necesario que tengáis solicitud y cuidado de saber y entender cómo pasan las cosas de ahí y de asegurarla. Me parece muy importante. Para gobernar bien es necesario saber qué es lo que pasa ahí. No es nada más, aunque todo esto se esté dando desde Europa, desde España, y de hecho, bueno, Carlos I, una parte del gobierno lo confía a su esposa, mientras él está realizando ciertas labores también en el imperio, que es muy grande en la Europa misma, a veces saliendo de España, deja a su esposa, que es la reina de Portugal, Isabel de Portugal, y bueno, pues es importante que se conozca lo que hay, por eso en la comunicación, que sea lo más fluida que sea posible, a pesar de las distancias, como veremos un poco más adelante. Pero bueno, entonces, tener solicitud y cuidado, que haya la intención de saber y entender cómo pasan las cosas de ahí y de asegurarlas para el servicio de Dios y para que tengáis la obediencia, que es razón con la cual las dichas Indias serán gobernadas en justicia y se tornen a poblar y rehacer, y para que se obvie a las opresiones de los conquistadores y otros que han sido allá con cargo y autoridad y socolor de esto con sus dañadas intenciones. Es decir, también a él le queda claro que hay muchos españoles que quieren abusar, que quieren explotar estas tierras nada más. Pero esa no es la idea del imperio. Y también, así como hay estos que son abusadores, también habrá otros muchos que procurarán hacer las cosas bien. Ese es lo importante, que vayamos haciendo un balance justo de lo que ocurrió. Entonces, bueno, las dañadas intenciones, lo que han hecho y hacen con ellas. Y para que los indios sean amparados y sobrellevados en lo que fuere justo. De hecho, ciertamente, es un rey que quiere ser justo. Es un rey que quiere además gobernar en paz y para eso sabe que necesita obediencia de los súbditos. Y solo habrá obediencia si la gente es tratada con justicia. Es un concepto político interesante. Solo habrá la posibilidad de que esto se lleve bien si buscamos el bien común, ¿no? Sobrellevados en lo que fuere justo para ganar y haber la buena voluntad y fidelidad de los dichos indios. Ellos serán fieles a vasallos y fieles a la corona si son tratados bien. Y que el consejo de las Indias se desvele en ello, sin otro respecto alguno particular y como cosa que importa muy mucho. Esas insistencias también son hermosas. Importa muy mucho. Y bueno, vamos a hablar un poco también del Consejo de las Indias, porque hay que ver cómo se organizó el imperio. Y bueno, lo primero es que va gente a gobernar las tierras que se van añadiendo al imperio, pero los españoles que llegaron, de entrada nunca fueron la mayoría, y además no todos venían a gobernar. Eso también es una cuestión que nos queda del todo claro. Nosotros sabemos que vino, hay de hecho, y eso es un aspecto muy, muy interesante, registros muy puntuales de quiénes venían, a dónde venían y a qué venían. La cuestión ahorita aquí es que a gobernar vienen pocos. ¿Cómo gobiernan entonces un territorio tan extenso y con tantas personas? Bueno, pues porque se empeñan entonces a tratar de hacer un gobierno con cierta intermediación. No destruyen las estructuras de autoridad de los pueblos indígenas, eso nada más llegan y avasallan. Es en realidad incluso es irreal pensarlo, es poco práctico, ¿no? Ellos llegan y se montan sobre una estructura también política.
para poder gobernar mejor. ¿Gobernaron a los indígenas? Es cuestionable. Gobernaron a los gobernantes de los indígenas. Y los gobernantes indígenas van a gobernar a la masa indígena. Por cuestión meramente aritmética. No sabían el idioma, no sabían las instituciones. Entonces, la conquista española política es una conquista eficaz porque se asienta sobre la conservación de la nobleza indígena, que a su vez va a mandar a la masa indígena. Entonces hay este gobierno indígena también que se continúa y que, bueno, claro, para eso también es muy importante los pueblos indígenas que fungirán como naciones aliadas, que eventualmente también tendrán incluso privilegios por haber aceptado ser parte del imperio y serán privilegios muy buenos que eventualmente y de forma muy lastimosa perderán cuando México se hace independiente. Son las cosas que reclamarán ellos, ¿no? Zapata es una de las cosas que reclama. Y él incluso le reclama nada más tierras, ¿no? Que le habían sido otorgadas por el rey. Pero así como eso, bueno, en la cuestión de la educación, de las posibilidades de profesiones, había muchos elementos que desgraciadamente perdieron. Pero bueno, uno es ese, se autogobernaba, ¿no? Lo que ahora todavía vemos en algunas regiones, ciertamente, de la impartición de la justicia por parte de los indígenas según sus usos y costumbres, es algo que no es nuevo, sino que estuvo todo el virreinato y que ayudó a que ese imperio tan extenso pudiera ser una realidad. Hay entonces un mestizaje biológico y cultural que va creciendo. Hay, ciertamente, se habla luego de un genocidio terrible, y por la parte de la guerra, la acción violenta, en realidad, bueno, claro, lamentando que se haya dado, no es un porcentaje grande el de los fallecimientos de ese momento. Es más bien la cuestión con dos cosas. Una, las epidemias. La viruela, de una manera especial, que incluso sabemos que Cuitláhuac le apareció y que murió. Eso es lo que hace que Cuauhtémoc tome de nuevo el gobierno de los aztecas y que afectó también, de hecho, incluso a los españoles. Fue un negro el que la trajo, pero no es la única epidemia. Y hay algunas otras que incluso pudieron haber sido surgido aquí. Fernandino Sahagún va a comentar cómo él entierra a 10.000 personas, ¿no? Pero también hay otra disminución importante de los indígenas, muy importante de los indígenas, que no tiene que ver ni con la guerra ni con las epidemias. Y uno puede ir viendo las estadísticas también del crecimiento de la población mestiza. Entonces, los indígenas, ¿dónde quedaron? En sus hijos, ¿no? Ahora ya hay hijos también de indígenas con negros, de indígenas con españoles. Pero comienza a haber este mestizaje que también, digo, en la siguiente generación ya no hay ahí un indígena, y eso también va mermando, por decirlo de alguna manera, el número de indígenas, pero en cambio va aumentando el de los mestizos. Es una proporción muy amplia y a una velocidad enorme. Entonces, esa también es otra cuestión que no solemos tomar en cuenta, de una forma injusta también. Eh, bueno, se divide para la organización política, en algunos casos, República de Españoles y República de Indígenas, se dice, entendiendo que hay lugares en los que eventualmente los indígenas no quieren convivir con españoles, o las autoridades dicen, hay españoles que quieren abusar, mejor los separamos. Y acaban de ser los indígenas y acá los españoles. En ciertos lugares en especial, estas ciudades son importantes, ¿no? Tanto la española como la indígena, y hay mestizos en los dos lados. Hay, por ejemplo, las ciudades así en par, Cholula y Puebla. Cholula, que ha sido un centro ceremonial importantísimo en el México prehispánico, bueno, pues Cholula y Puebla, así como Valladolid y Pátzcuaro también, ¿no? O como México Tlatelolco, donde de hecho en la parte de Tlatelolco habrá una institución para estudio como escuela para los indígenas. Bueno, pues este es un primer apunte de la organización política que es muy importante tomar en cuenta. La Nueva España es un inmenso territorio
que se va conformando a lo largo de los 3 siglos, sobre la base precisamente de una estructura jurídico-política proveniente de España. La Nueva España es efectivamente un virreinato, pero en el fondo jurídicamente es un reino incorporado a la corona de Castilla. Como el rey de Castilla no puede estar en estos territorios, nombra a un visorrey, a un virrey, pero es un reino. Como el Perú fueron 2 reinos importantes en América en los siglos XVI y XVII, el del Perú y el de la Nueva España. En el siglo XVIII habrá ya 2 nuevos reinos mayores, que es el Río de la Plata y la Nueva Granada. Digamos, un pequeño y barroco organigrama de la organización política del imperio. Primero está claro el emperador, y él descansa mucho para todas estas cuestiones de decisión de lo que será los imperios de ultramar, en algo que fue tomando forma desde el inicio, a que se le llamó el Consejo de Indias. Y este consejo eventualmente es el que va a gobernar, por así decir, pasando las disposiciones al emperador, y el emperador autoriza, y esto se lleva a cabo. Y el Consejo tiene varias atribuciones, digamos. O sea, son los que van a elaborar después lo que serán las leyes de Indias, ¿no? Ese cuerpo legal tan importante. Ellos van a proponer quién puede ser el virrey, que será el representante directo del rey, del emperador, ¿no? Y esto jurídicamente, como veíamos, era un reino. Jurídicamente era un reino, el reino de la Nueva España. Entonces, como no puede estar aquí en persona el rey, hay un visorrey, un virrey, ¿no? Y es de todas formas, este virrey, aunque tiene toda la autoridad, está siendo supervisado por el Consejo de Indias. Y habrá, me faltó en el organigrama, eventualmente una real audiencia, un cuerpo colegiado que eventualmente puede, si no hay virrey, tomar el gobierno, pero también cuando termina la administración de un virrey, revisar la gestión cuando ya no es virrey, cuando ya no tiene posibilidades de esgrimir poder alguno. Y hay otra figura, que es así, está aquí en nuestro pequeño organigrama, que era temible para los virreyes eventualmente, que es la figura del visitador. Y no siempre se dice a qué viene, solo es la visita, ¿no? Y la visita era una cuestión que había que tener. El señor tiene toda la autoridad del Consejo de Indias y del emperador para pedir los papeles que él quiera. Nadie le puede negar nada. Y no saben exactamente qué viene a buscar. Esa es parte de la cuestión. Entonces, bueno, pues él tiene esa facultad, y también eventualmente puede poner en entredicho la autoridad del virrey, ¿no? En la cuestión de comercio hay una organización que es la que va a controlar más o menos regular cómo es esta parte, y es la Casa de Contratación de Sevilla. En la Casa de Contratación de Sevilla eventualmente van a decir qué se puede comerciar, qué no, disponer todas las disposiciones sobre cómo se harán las rutas de este comercio y demás, ¿no? Hay también territorios que pueden estar bajo la tutela de algún reino, como el de la Nueva España, como el del Perú, y no son virreinatos, ¿no? Y entonces ahí estos territorios tendrán un gobernador, el capitán general, y también habrá cabildos en los ayuntamientos. Entonces esta es otra, digamos, la organización general. Chico, Chico, nel zingle.